¿Se ve, muchachos? A ver, confírmeme por el micrófono, por favor. Sí, ingeniero, se ve. Gracias, te agradezco. Método de Simpson, 1/3. Este es otro método, muchachos, para integrar, así como el método del trapecio. Igual, otro método. Se llama Simpson 1/3. Veamos de qué se trata este método. Aquí está. Método de Simpson 1/3. Entonces, tengo el sistema DEX, el eje vertical, Y, el eje horizontal, X. Y me dicen la integral, como ya sabemos, y lo voy a encerrar aquí, lo voy a pintar. La integral es de la función f de x por el diferencial de x desde a, el límite inferior, hasta b, el límite superior. El resultado de esa integral es el área bajo la curva. Entonces yo tengo aquí mi función f de x, la que está con azul. Es una función f de x, cualquier función. Y esa es la que voy a integrar. ¿Desde dónde? Desde el punto A hasta el punto B. Entonces tengo dos puntos sobre el eje X. A, que en este caso va a ser el límite inferior, y B, que en este caso va a ser el límite superior. Por eso se coloca desde A hasta B, de la función f de x por el diferencial de x. Entonces se forma un área. Bajo la curva azul vamos a tener toda esta área. Pero resulta que aparece este señor, un gringo, que se llama Simpson, y crea este método para integrar funciones. Agarra la ecuación de Lagrange de segundo orden. Lagrange. Ahí está, Lagrange. Y esa función de Lagrange lo pasa por la curva, pero previamente dice, este segmento AB lo divide en dos, entonces obtiene este punto. Ahora, al punto A le llama X sub 0. A este punto, que es el punto medio, le llama X sub 1. Y al punto B, el límite superior, le llama X sub 2. Entonces, tiene tres puntos, X0, X1 y X2. Y esta distancia entre X1 y X2 le llama el paso H. Aquí está, el paso H. Y dice que es igual. ¿Cómo va a ser? ¿A qué va a ser igual? Es el punto medio, o sea, B menos A dividido entre 2. Ahí está, B menos A dividido entre 2. Y este paso también puede ser esta otra distancia.
¿No ve cómo es el punto medio X1? Entonces, esto también puede ser H. Entonces, teniendo el paso H, X sub 0 es igual a A. X sub 1, ¿cómo hallo X sub 1? A más H, ¿no es cierto? A más H. Esta distancia es H. Y X sub 2 va a ser B. O si quieren, A más 2 veces H, que sería lo mismo. Entonces ya conozco los tres puntos, X0, X1 y X2. Estos tres puntos, dice Simpson, los reemplaza en la función f de x. X sub 0 reemplaza en la función f de x, aquí está, es este punto. Entonces obtiene f de x0. Luego, x1 reemplaza en la función, obtiene este punto. Y ese va a ser f de x1. X2 reemplaza en la función, obtiene este punto. Y ese punto va a ser f de x2. Entonces, aquí obtiene al reemplazar f de x0, f de x1 y f de x2. Entonces se tienen estos tres puntos. Aquí está 1, 2, 3. Y por esos tres puntos, este señor Simpson hace pasar la curva, la ecuación de Lagrange. Ahí está la ecuación de Lagrange. Con otro color. Lagrange de segundo orden. Entonces, por los tres puntos, se traza la curva de Lagrange de segundo orden. Y esa ecuación de Lagrange, la ecuación de esa curva es larguísima. A ver, un momentito, por favor. Seguimos, muchachos. Entonces, este señor Simpson
por estos 3 puntos hace pasar la ecuación de Lagrange de segundo orden. Es esta curva que vemos. Lagrange, dice, ahí está. Entonces, Simpson dice, ya no voy a integrar, pues ya no voy a hallar el área bajo la curva f de x. Ya no. Simpson dice, entonces, para hallar el área voy a usar esta integral. ¿Qué dice esta integral? La integral, dice, es de la función f2x, que es f2x, es la ecuación de Lagrange de segundo orden. O sea, va a integrar la ecuación de Lagrange, esta. Desde x0 hasta x2 es lo mismo que desde A hasta B, desde x0 hasta x2. Entonces va a hallar el área, pero ya no bajo la curva azul, sino bajo la curva de Lagrange. Va a hallar esta área y todo eso desde ahí. Y desde aquí, fíjense, estoy suprimiendo esa partecita. Y lo voy a pintar, va a hallar toda esta área. Esa área haya. Pero hay un error. ¿Cuál es el error? Esto que está aquí. Lo voy a pintar. Una pequeña porción. Ese es el error. Si quieren, le pondremos error. La ecuación de Lagrange de segundo orden. Entonces produce este error. A simple vista podemos ver que el error es más pequeño, pues, porque cuando habíamos visto el método del trapecio, hallábamos una distancia, una recta entre estos dos puntos. Y el error era más grande. ¿No es cierto? Con este otro método, el error se vuelve más pequeño. Pero al igual que aquí hay un error negativo, aquí también va a haber un error. Esto también va a ser error, pero uno va a ser error positivo y el otro va a ser error negativo. ¿No es cierto? Entonces, este señor, caramba, a ver, un ratito, por favor, miren, sigo.
Listo. Entonces, Simpson integra manualmente por los métodos que hemos aprendido en cálculo 1, integra la ecuación de Lagrange de segundo orden. No he colocado aquí esa integral porque es larga, larguísima. Nos llevaría unas 2 o 3 clases ver solo la integral de la ecuación de Lagrange de segundo orden que pasa por esos 3 puntos. Me he permitido colocar el resultado directamente. Este es el resultado. Y lo voy a encerrar en un recuadro. Entonces, el resultado que ha obtenido Simpson al integrar la ecuación de Lagrange de segundo orden, dice, es igual a h tercios que multiplica a f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2, si es a corchetas. ¿Qué es h? Es el paso que ya hemos calculado. F de x0, f de x1 y f de x2, aquí están, hemos calculado, son los 3 puntos. Y este señor, cuando encuentra esta ecuación, le da pues un nombre, este señor Simpson, le dice, este se va a llamar el método de Simpson un tercio, le da ese nombre, Simpson un tercio. ¿Por qué? Porque aquí adelante hay un tercio. ¿Observan el un tercio o no? O tengo que explicarse eso, muchacho. ¿Ahí hay un tercio ahí adelante o no? Sí, Ahí no ve, ahí no ve un tercio. Por eso le da el nombre de Simpson un tercio, porque aquí adelante hay un tercio que está multiplicando a toda la ecuación. Entonces, ¿qué es H? El paso B menos A medios. Si reemplazamos H, B menos A medios, 3 por 2, en el denominador voy a tener 6. Entonces, es la misma ecuación esta, de la anterior, solo que ya no hay el paso H. Está B menos A, medios. A esta se la conoce como la ecuación de Simpson un tercio. Así se llama esa ecuación. Ecuación de Simpson un tercio. Y sirve para integrar funciones. Y el error es pequeño. ¿No es cierto? Pequeño el error. Bien, entonces, ¿de dónde nace la ecuación de Simpson un tercio? De la ecuación de Lagrange de segundo orden que pasa por esos 3 puntos y genera un error muy pequeño, ¿no? Ejemplo. Veamos nuestro ejemplo, el mismo que hemos resuelto anteriormente. Ahí está. Para ver qué es lo que pasa por este método.
La integral de x al cuadrado por el diferencial de x desde 1 hasta 3. Resolver la integral por el método de Simpson 1/3. La solución verdadera ya sabemos. 8.666666667 unidades al cuadrado. Esa es la solución verdadera. Si mal no recuerdo, por el método del trapecio hemos hallado 10, ¿no es cierto? 10 unidades al cuadrado. ¿Está bien lo que estoy diciendo o no, muchacho? A ver, confírmeme. Por el método del trapecio hemos hallado 10, ¿no? Sí, que... Sí, así era. Bien, entonces veamos este método. Método de Simpson 1/3. Aquí tengo el eje horizontal X, el eje vertical Y gráfico. Yo ya sé que X al cuadrado es una parábola. Aquí está un punto, 8 puntos, 8 puntos. Me doy varios puntos. Gráfico. La curva azul es la parábola. F de X igual X al cuadrado. Ahí está. Y me dicen desde 1 hasta 3. O sea, A vale 1. B vale 3, ahí está, 1, 2, 3 en el eje X, ¿no? El primer punto se llama X0. Hallo el punto medio entre los dos, entre A y B, este punto, se llama X1. Y luego al punto B se le llama X2. Ahí tengo los 3 puntos. Calculo el paso H. H es B menos A medios, reemplazo. 3 menos 1 dividido entre 2. Entonces H vale 1. Aquí está, y es clarito, 1. 1, 2, 3. Los 3 puntos, H vale 1. Fíjense, 1. Calculo los 3 puntos. X0 es igual a A. Vale 1. X1 va a ser A más H. O sea, 1 más 1 es 2. Y X2 va a ser igual a B. O sea, 3. Estamos viendo estas ecuaciones, ¿no? Estas. Estos 3 puntos reemplazo en la función. No lo he colocado acá, pero lo podemos hacer. X0 reemplazo en la función y obtengo este punto. F de X1. F de X0, perdón. X1 reemplazo en la función y obtengo este punto. En el eje vertical va a ser F de X1. X2 reemplazo en la función y obtengo este punto. En el eje vertical va a ser F de X2. Entonces tengo los 3 puntos. Ahí está. F de X0, o sea, 1 reemplazo en la función F de X igual a X al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Entonces F de X0 vale 1. X1 igual a 2. 2 al cuadrado, 4. Estoy reemplazando en la función F de X igual X al cuadrado. X2 igual a 3. 3 al cuadrado, 9. Ahí están los 3 puntos. Por esos 3 puntos pasa la ecuación de Lagrange de segundo orden. Ahí está, Lagrange de segundo orden. Aplico ahora la ecuación de Lagrange. ¿Qué dice la ecuación de Lagrange? La integral es h tercios, h vale 1. 1 dividido entre 3, que multiplica a, ¿qué dice la ecuación? F de X0 más 4F de X1 más F de X2. Entonces, F de X0 vale 1. Más 4 por F de X1, que vale 4. Más F de X2, que vale 9. Ahí está reemplazado datos, nada más. Solo es reemplazado datos en la ecuación de Simpson 1/3. Agarro mi calculadora,
calculo esta ecuacióncita y me sale que la integral es 8.666667 unidades al cuadrado. Ahí está. Comparen con la solución verdadera. Prácticamente he obtenido la solución con el método de Simpson 1/3. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Buen método, ¿no? Otra vez, muchachos. Ya, que no molesta. Mucho molesta. A ver. Hola. Buen día, Inge. ¿Quién habla? Conrado. Tengo entendido de que usted tiene alguna actividad y por eso estuviera suspendiendo mi presentación de hoy día, Inge. Te cuento que el rector me ha convocado a una reunión hoy día a las 10. Ya. Y no puedo, pues, Conrado. Ya, y ¿para cuándo, según tu parecer, Inge? Mañana en la tarde hemos quedado con Roberto Méndez. 2:30. ¿Y eso yo debo comunicar a mis tribunales, Inge? Habla con Roberto Méndez. Ya, listo, Inge. Ya. Listo, gracias. Ya. Entonces, fíjense, comparen la solución verdadera con la solución que hemos hallado. Y con el método del trapecio hallamos 10 unidades al cuadrado. Quiere decir que este método de Simpson 1/3 es buen método. ¿No ve? Entonces, ¿qué ha hecho Simpson 1/3? ¿Qué ha hecho este señor Simpson? Este segmento AB lo ha dividido entre 2, ¿no ve? Y ha obtenido el punto medio X1. X1 es el punto medio entre A y B. Ha dividido en 2. Este mismo señor Simpson, el mismísimo, dice no estar conforme con este resultado, con esa ecuación. Y él mismo dice, el segmento AB, ahora este segmento AB lo voy a dividir, dice, en 3. En 3 lo divide el segmento AB. Y aparece la teoría que se conoce con el nombre de el método de Simpson 3/8. Pero eso, muchachos, lo vamos a ver la próxima clase. Pero ya se ha anticipado. El mismo señor Simpson viene no conforme con esta teoría, no conforme con haber dividido el segmento AB en 2. Ese mismo segmento lo divide en 3. ¿Qué va a pasar con el error? Va a ser más pequeño todavía. Eso lo veremos la próxima clase. Del método de Simpson 1/3, ¿alguna pregunta, muchachos? Todo claro, Inge. Más claro que el agua, Inge. Eso, más claro que el agua.
¿Cuándo tenemos la próxima clase? Mañana. Mañana vamos a ver el método de Simpson 3/8. ¿No hay preguntas, muchachos? ¿Alguien quiere entrar a la clase? ¿Para qué ya, pues? Le dejaremos entrar, ¿no? Sí, Inge. Que haya repaso solo para él. Ya, muchachos, voy a ir a Classroom a guardar, a grabar esto y en el WhatsApp voy a estar. Cualquier pregunta, estoy ahí. Listo, Inge, hasta mañana, se cuida. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.